San Gabriel ya no era lo que había sido alguna vez. En tiempos pasados, sus tierras fértiles garantizaban abundancia. Sus campos se extendían como una alfombra verde y las cosechas sostenían a familias enteras. Pero eso quedó en el pasado. Ahora, el suelo estaba seco, agrietado por el sol implacable, y los habitantes, antes llenos de esperanza, caminaban cabizbajos por las polvorientas calles. Felipe, un hombre de manos callosas y mirada cansada, sentía el peso de esa realidad todos los días. Su pedazo de tierra ya no daba frutos y sus últimos ahorros se habían gastado en medicinas para Mariana, su esposa, quien apenas conseguía levantarse de la cama. Sus hijos, Andrés y Lucía, observaban todo en silencio, tratando de disimular el hambre que los consumía, pero era imposible ignorar los estómagos vacíos, los rostros pálidos y los ojos hundidos de cansancio. Aquella mañana, Felipe recorrió el poblado en busca de algo que pudiera llevar a casa. Pero las puertas estaban cerradas, las miradas se desviaban, e incluso aquellos que antes compartían lo poco que tenían, ahora lo guardaban todo para sí mismos. No había sobras, no había generosidad, solo el miedo de no sobrevivir al mañana. Respiró hondo antes de golpear la gran puerta de madera de la casa de don Bartolo, el hombre más rico de San Gabriel. Sabía que no era bienvenido allí, pero no tenía elección. Cuando la puerta finalmente se abrió, se encontró con la mirada fría del terrateniente. ¿Volviste a pedir, Felipe? La voz llevaba desprecio, como si su miseria fuera motivo de burla. Humillado, explicó la situación. Suplicó. Solo necesitaba un puñado de arroz, algo para mantener a sus hijos con vida. Pero don Bartolo se rió, cruzando los brazos. Si Dios existe, que Él mismo te alimente. Y cerró la puerta sin vacilar, dejando a Felipe solo, con la dignidad destrozada y el corazón apretado de dolor. Felipe se quedó parado frente a la puerta cerrada durante algunos segundos, sintiendo el peso de aquella humillación esparcirse por su pecho como una herida abierta. No sabía qué dolía más, el hambre de los hijos o la indiferencia de aquellos que podían ayudar y elegían no hacerlo. Con pasos lentos, volvió a casa, tratando de tragar el nudo en la garganta. Cuando cruzó la puerta de su humilde morada, encontró a Mariana tendida, el rostro pálido y sudoroso, y a los pequeños sentados en el suelo, sin fuerzas para jugar o siquiera hablar. Andrés lo miró con expectación, pero al percatarse de las manos vacías de su padre, bajó la cabeza sin decir nada. Felipe sintió un nudo en el pecho. ¿Qué más podía hacer? Era un hombre trabajador. Nunca le había gustado depender de nadie, pero ahora ni siquiera su propio sudor le garantizaba sustento. Aquella noche, cuando la oscuridad envolvió San Gabriel y el viento seco silbó por las rendijas de la casa, Felipe se arrodilló en el suelo de tierra batida y hizo lo que le quedaba. Oró, pero su oración no fue bonita, ni elocuente. Fue el desahogo de un hombre quebrado. No pidió riquezas, ni imploró abundancia, solo suplicó por un milagro. Señor, ya no sé qué hacer, no por mí, sino por mis hijos, por Mariana. Solo necesito que tengan fuerzas para ver el mañana. Su voz falló, y las lágrimas que siempre había contenido finalmente cayeron. Arrodillado allí, en la penumbra, entre sollozos, Felipe no sabía si lo estaban escuchando. Solo sabía que, si Dios no lo ayudaba, no habría esperanza. A la mañana siguiente, Felipe despertó antes del sol. El cuerpo le dolía por la noche mal dormida en el suelo, pero la preocupación era mayor que cualquier cansancio. Se levantó despacio, sin hacer ruido, y salió a respirar el aire fresco. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo congelarse en el lugar. Justo allí, frente a la puerta de su casa, había un gran saco, atado con un nudo firme. Sus ojos se abrieron de par en par y el corazón se le aceleró. Se acercó con titubeo, casi sin creer lo que veía.
Con las manos temblorosas deshizo el nudo y se quedó aún más sorprendido al ver el contenido: arroz, frijoles, harina, trozos de carne seca, incluso algunas frutas. Su corazón se apretó en un choque de gratitud. ¿Quién podría haber dejado aquello allí? Corrió adentro despertando a Mariana y a los niños con la voz cargada de emoción. ¡Hay comida! Fue todo lo que pudo decir antes de que Andrés y Lucía se levantaran de un salto y corrieran hacia él. Mariana, aún débil, se tapó la boca con la mano, con los ojos llorosos. Nadie cuestionó nada en ese momento. Solo lloraron y agradecieron. Felipe sirvió porciones pequeñas, saboreando cada bocado como si fuera un regalo del cielo. Y en el fondo sentía que era exactamente eso. No había otra explicación. ¿Quién, en medio de aquella miseria generalizada, tendría el corazón para compartir sin rebelarse? Más que el alimento, aquel gesto reavivó algo en él, la esperanza de que Dios no había abandonado a su familia. Felipe pasó el resto del día intentando encontrar respuestas. Preguntó discretamente a los vecinos, observó las expresiones de los pocos que aún circulaban por el poblado, pero nadie parecía saber nada. Algunas personas incluso se rieron cuando mencionó el saco de comida. Si alguien tuviera eso para dar, lo estaría guardando para sí, comentó uno de los moradores, negando con la cabeza. La duda martillaba en la mente de Felipe. ¿Quién podría haber sido? Y más importante, ¿por qué eligieron ayudarlo? El misterio lo inquietaba, pero no tanto como la gratitud que sentía. Cuando volvió a casa y vio a Mariana un poco más sonrosada y a los niños jugando con más energía, decidió que, independientemente del origen, aquel alimento era una bendición. Pero lo que parecía un evento aislado, pronto se convirtió en un enigma aún mayor. Esa misma noche, Felipe despertó con un presentimiento extraño. El viento aullaba afuera y el silencio dentro de la casa era profundo. Sintió un impulso inexplicable de abrir la puerta y, cuando lo hizo, sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Otro saco de comida, exactamente igual al primero. Miró a su alrededor, pero la calle estaba desierta, solo la luna iluminaba el polvo suspendido en el aire. El corazón de Felipe latió con fuerza. No era coincidencia, y tampoco era un simple acto de generosidad de algún vecino. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de lo que él podía comprender. Cerró la puerta despacio, sujetando el saco con fuerza. Si fuera un milagro, necesitaba saber hasta dónde llegaría aquello. En los días siguientes, el patrón se repitió. Todas las noches, sin fallar, un nuevo saco de provisiones aparecía frente a su casa. Felipe intentó mantenerse despierto para atrapar al responsable, pero el sueño siempre lo vencía en algún momento. Y cuando despertaba, el presente ya estaba allí. Mariana, ahora más fuerte, empezó a preguntarse si estaban ante algo sobrenatural. «Felipe, nadie en el poblado tiene comida para desperdiciar así. Esto no tiene sentido», murmuró ella, mientras repartía las porciones entre los hijos. Felipe tampoco lo podía entender. Si fuera un benefactor secreto, ¿por qué nunca se mostraba? ¿Por qué nadie lo veía jamás? Con cada nueva noche, la convicción crecía en él. Aquello no era obra humana. Fue entonces que Felipe tomó una decisión. Esa noche no dormiría. Se escondería y esperaría, cueste lo que cueste. Después de que Mariana y los niños se acostaron, salió sigilosamente y encontró un lugar en la sombra de la casa, desde donde podría observar sin ser visto. El frío de la madrugada le calaba la piel y el cansancio pesaba en sus ojos, pero se mantuvo firme. El tiempo pasó y nada sucedió. El silencio absoluto casi lo convenció de que esa noche no habría entrega. Pero entonces un sonido suave rompió la quietud. Pasos ligeros, casi imperceptibles. Felipe contuvo la respiración y fijó la mirada en el camino polvoriento. Y entonces vio. Una figura surgió en la oscuridad, moviéndose con una ligereza inusual.
No era alguien del poblado. De eso Felipe estaba seguro. Había algo en la forma en que caminaba, como si sus pies apenas rozaran el suelo. Su corazón golpeaba contra el pecho, mientras intentaba descifrar aquella silueta envuelta en un brillo sutil, una luminosidad que no provenía de ninguna antorcha o lámpara. El extraño se acercó a la puerta de su casa y con un gesto sereno depositó el saco de víveres en el mismo lugar de siempre. Felipe sintió el impulso de avanzar, de preguntar, de entender, pero su cuerpo parecía paralizado. ¿Era miedo? No, era algo más profundo, algo que su mente aún trataba de procesar. Fue entonces cuando encontró el valor. En un impulso salió de su escondite y, con voz temblorosa, gritó: ¡Espera! La figura se detuvo. El tiempo pareció desacelerar. Lentamente se volvió, y Felipe sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un hombre común. Los ojos de aquella presencia brillaban con una luz indescriptible, como si reflejaran el propio cielo. Su semblante era sereno, pero al mismo tiempo portaba una autoridad incuestionable. Felipe sintió que sus piernas flaqueaban. Algo en su interior susurraba que estaba ante algo divino. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo incapaz de contener las lágrimas. ¿Quién eres tú?, salió débilmente, casi ininteligible. La figura dio un paso adelante y la luz a su alrededor pareció pulsar suavemente, como una llama que danza al viento. No había sombra de duda. No era un hombre, no era alguien del poblado, era un mensajero del cielo. Con una voz a la vez poderosa y suave, el ser miró a Felipe y dijo: «Dios ha escuchado tu oración». Esas palabras atravesaron el corazón del campesino como una flecha, haciendo que su pecho se apretara en una mezcla de emoción y reverencia. Quería hablar, quería preguntar tantas cosas, pero no podía. Las lágrimas recorrían su rostro, y sus manos temblaban mientras trataba de procesar lo que estaba ocurriendo. Nunca en su vida había imaginado ver algo así con sus propios ojos. El ángel continuó, su voz cargada de ternura y convicción. El Señor nunca ha abandonado tu casa. Él conoce tu sufrimiento, ha visto tus lágrimas y ha sostenido tu fe incluso cuando todo parecía perdido. Felipe sollozó, sintiéndose pequeño ante aquella presencia celestial. Recordó los momentos de duda, las veces que se preguntó si Dios realmente lo escuchaba. Pero ahora, ante lo imposible, ya no quedaba espacio para la incertidumbre. Yo no soy digno», balbuceó, bajando la cabeza. Pero el ángel se acercó aún más, y en ese instante, toda culpa, todo dolor y toda desesperanza parecían disiparse. El amor de Dios no se da a los dignos, sino a aquellos que confían en Él. Felipe sintió un calor suave envolver su cuerpo, como si una paz indescriptible llenara cada espacio vacío en él. El ángel no necesitaba decir nada más. El simple hecho de estar allí, frente a sus ojos, ya era la respuesta que buscaba. Pero entonces el mensajero del cielo prosiguió, su voz ahora con un tono de misión: «Este milagro no es solo para ti, Felipe, es para San Gabriel. Dios quiere que seas testigo de lo que ha sucedido aquí, que le recuerdes a este pueblo que Él no los ha olvidado». Las palabras resonaron dentro de él. ¿Testificar? ¿Contar a todo el poblado? ¿Cómo podría convencer a personas que ya habían perdido la fe hacía tanto tiempo? Pero el ángel no esperó respuesta. Levantó una de sus manos y su luz se intensificó, volviéndose casi deslumbrante. Felipe sintió un escalofrío recorrer su piel mientras observaba a aquel ser celestial comenzar a alejarse. El miedo de que fuera solo un sueño se apoderó de él y abrió la boca para rogar que no se fuera. Pero antes de que pudiera hablar, el ángel dijo sus últimas palabras. «Ve, Felipe, alimenta no solo los cuerpos hambrientos, sino también los corazones endurecidos». Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos,
La luz explotó en un destello suave y desapareció en la oscuridad de la noche. Felipe se quedó allí, arrodillado, sintiendo el frío viento en su rostro, tratando de entender lo que acababa de presenciar. Felipe permaneció arrodillado durante mucho tiempo, incapaz de moverse. Su corazón aún latía aceleradamente, y sus ojos, aunque ya no veían la luz del ángel, seguían fijos en el lugar donde éste había estado. Poco a poco, la realidad se impuso. Aquello no había sido un sueño, ni un delirio causado por el hambre o la desesperación. Había visto a un ángel, y más que eso, había recibido una misión. Pero ¿cómo podría cumplir algo tan grandioso? Se levantó con dificultad, respiró hondo y entró en casa. Mariana dormía, con el rostro ahora más sereno, y los pequeños también reposaban tranquilos. Los miró y sintió un nudo en la garganta. No podía guardar eso solo para sí. Al día siguiente enfrentaría al pueblo y contaría lo que había sucedido. A la mañana siguiente, Felipe despertó con un peso en el pecho, no de tristeza, sino de responsabilidad. Miró a su familia, aún dormida, y supo que tenía que hacer aquello no solo por ellos, sino por todos en San Gabriel. Salió de casa decidido, con el corazón acelerado, y caminó hasta la plaza central. El sol apenas había salido, y pocas personas circulaban por las polvorientas calles, pero pronto todas las miradas se volvieron hacia él. La noticia de que su familia estaba recibiendo comida misteriosa ya se difundía en susurros, y muchos se preguntaban si estaba pasando algo extraño. Reuniendo valor, Felipe se subió a una caja de madera y alzó la voz. «Tengo algo que contar». Su tono era firme, pero su corazón latía descompasado. La gente comenzó a acercarse, curiosa, algunos cruzando los brazos con escepticismo, otros murmurando entre sí. Felipe sintió el peso de todas aquellas miradas, pero se mantuvo firme. Respiró hondo y contó todo. Habló del hambre, de la desesperada oración, de los sacos de comida que aparecían misteriosamente cada noche. Algunos negaron con la cabeza, incrédulos. Otros escuchaban en silencio. Pero cuando mencionó la aparición del ángel, fue como si se erigiera una barrera invisible entre él y los oyentes. Algunos se rieron en voz baja, otros simplemente se dieron la vuelta. «Felipe, ¿te has vuelto loco?», murmuró uno de los aldeanos. La fe en San Gabriel estaba tan debilitada que un relato así no sería fácilmente aceptado. Felipe sintió que el desaliento lo invadía. ¿Acaso estaba fallando en su misión antes de comenzar? ¿Será que nadie le creería? Miró al suelo, sintiendo cómo crecía en él la frustración. Pero entonces algo inesperado sucedió. De entre la multitud se alzó una voz grave y temblorosa. «Es verdad». El silencio se extendió y todos se volvieron hacia el origen de aquella declaración. Era don Bartolo, el mismo hombre que lo había humillado días antes. Estaba pálido, con las manos temblorosas, como si cargara un peso invisible. «Yo también vi la luz, yo también fui tocado por algo que no puedo explicar». Su voz, que antes siempre había estado cargada de arrogancia, ahora sonaba frágil, casi suplicante. El murmullo aumentó. Nadie esperaba que don Bartolo, el hombre más escéptico y avaro de San Gabriel, tomara la palabra para confirmar algo tan increíble. Respiró hondo, como buscando el valor para continuar. «En la última noche, mi granero se llenó de una luz que no provenía de velas ni de lámparas. Era algo diferente, algo divino». Se pasó la mano por el rostro, como si aún tratara de procesar lo vivido. Y entonces oí una voz. No vi a nadie, pero sentí algo dentro de mí, algo que me hizo ver cuán cruel había sido, cuánto había endurecido mi corazón. Se detuvo por un instante mirando a Felipe y luego con voz entrecortada confesó: «Estaba equivocado. Dios existe, y Él me mostró eso de la forma más clara posible». El impacto fue inmediato. La gente se miró entre sí.
algunos murmurando, otros completamente atónitos. Nadie había visto jamás a don Bartolo mostrar algún tipo de emoción que no fuera arrogancia. Pero ahora, allí, frente a todos, estaba vulnerable, quebrado por algo que ni siquiera él podía explicar. No puedo cambiar el pasado, pero puedo hacer algo ahora, continuó. Mis almacenes están llenos mientras mi gente pasa hambre. Esto no puede continuar. De ahora en adelante, mis graneros estarán abiertos para quien lo necesite. Un silencio profundo invadió la plaza. Luego, poco a poco, lágrimas comenzaron a asomar en algunos rostros. La incredulidad dio paso a la esperanza. Felipe sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Nunca habría imaginado que don Bartolo, el hombre que tanto despreciaba su dolor, pudiera transformarse de tal manera. El silencio aún reinaba en la plaza, pero entonces una mujer dio un paso adelante. Después, un hombre. Pronto toda la multitud se reunió alrededor de don Bartolo y Felipe, tratando de entender lo que sucedía. Algunos aún albergaban dudas, pero nadie podía negar que algo había cambiado en ese momento. La generosidad inesperada del hombre más egoísta del pueblo era la prueba de que algo mayor estaba en acción. Felipe miró al cielo y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Y así, San Gabriel comenzó a cambiar. Ese mismo día se abrieron las grandes puertas de los almacenes de don Bartolo, y por primera vez en meses los aldeanos pudieron tomar lo que necesitaban sin miedo, sin racionamientos crueles, sin la amenaza del hambre sobre sus cabezas. Mariana y los niños finalmente comieron sin preocupación, y otros hogares también se llenaron de alimento y esperanza. Pero más que saciar el estómago, aquel milagro calentó los corazones. La gente volvió a reunirse, a compartir, a ayudarse mutuamente. San Gabriel, que antes parecía un lugar condenado a la miseria, ahora rescataba un sentimiento largamente olvidado: la fe. Los días siguientes estuvieron marcados por una transformación que nadie podría haber previsto. Lo que antes era un poblado asolado por la escasez y el egoísmo ahora respiraba solidaridad. Familias que apenas se hablaban comenzaron a compartir el pan, y vecinos que antes cerraban sus puertas empezaron a ayudarse. El milagro no fue solo la comida que apareció frente a la casa de Felipe, ni la luz en el granero de don Bartolo. El verdadero milagro fue lo que sucedió dentro de las personas. El corazón de los habitantes de San Gabriel, antes endurecido por el dolor y el miedo, ahora se abría a algo más grande que el hambre: la fe en el cuidado divino. Felipe veía todo esto y sabía que, a pesar de sus dudas y humillaciones, su oración había sido respondida de una manera que jamás hubiera imaginado. Pero también sabía que debía contar esa historia por el resto de su vida. No podía permitir que San Gabriel olvidara lo ocurrido allí. Así, cada vez que alguien preguntaba, relataba lo que había visto esa noche: la luz, los pasos silenciosos, los ojos del ángel que lo hicieron temblar hasta los huesos. Dios nunca nos abandonó, repetía para quien quisiera escuchar. Y por más que algunos aún dudaran, él no necesitaba probar nada. La verdad estaba viva en el poblado, en las mesas llenas, en las manos que se extendían para ayudar al prójimo. San Gabriel había sido tocado por el cielo, y Felipe sabía que mientras hubiera alguien dispuesto a creer, aquel milagro jamás sería olvidado. El tiempo pasó, y San Gabriel nunca volvió a ser el mismo. La sequía continuó por algún tiempo, pero el hambre ya no dominó el pueblo. La generosidad de don Bartolo inspiró a otros, y lo que antes era un lugar de escasez y egoísmo se convirtió en un símbolo de compartir y fe. Felipe siguió trabajando la tierra, ahora con una nueva certeza en su interior. Dios no solo escucha las oraciones, sino que responde de formas que nadie puede prever. Mariana recuperó sus fuerzas,
y sus hijos crecieron escuchando la historia del milagro que cambió sus vidas. Andrés, que alguna vez cuestionó la existencia de Dios, ahora era el primero en levantar la voz en agradecimiento cada vez que se sentaban a la mesa. ¿Y qué decir del ángel? Felipe nunca más lo vio, pero cada noche, antes de dormir, se preguntaba si, en algún lugar, aquella presencia celestial aún lo observaba. Quizás nunca tuviera la respuesta, pero no hacía falta. La verdadera señal de la intervención divina no estuvo en la aparición del ángel, ni en el brillo de sus ojos, sino en lo que quedó después de que él se fue. El poblado, antes marcado por la miseria, ahora era un lugar de esperanza. El mayor milagro no fue solo el alimento que apareció frente a su puerta, sino la transformación de los corazones. Y eso, Felipe lo sabía, era algo que nadie podría robar o olvidar. Pasaron los años y la historia de San Gabriel se convirtió en un testimonio vivo de que la fe puede mover hasta el obstáculo más infranqueable. Felipe envejeció, pero nunca dejó de contar la noche en que vio la luz celestial frente a su casa. Sus hijos crecieron escuchando y volviendo a contar esa historia, y el pueblo, que en algún momento estuvo al borde del colapso, se mantuvo firme, sostenido por la solidaridad nacida de aquel momento. Incluso los más escépticos no podían negar que algo extraordinario había sucedido allí, pues nadie volvía a pasar hambre, y el poblado jamás fue consumido nuevamente por el egoísmo y la desesperanza. Felipe no esperaba otra aparición del ángel. Sabía que el propósito de aquella visita ya se había cumplido, pero cada vez que miraba al cielo estrellado, sentía que aquella mirada luminosa aún lo acompañaba. El verdadero milagro no fue solo haber recibido alimento cuando su familia más lo necesitaba, sino haber visto renacer a un pueblo entero a partir de la fe y el arrepentimiento. Y así, la historia de San Gabriel continuó contándose generación tras generación, no como un cuento distante, sino como un recordatorio de que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él.